Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga. Te saluda el pastor Caleb Pineda en otro podcast de La Hora de la Decisión. Usualmente las personas tienden a culpar a Dios cuando las cosas no van bien en la vida. Los hijos de Dios a veces culpamos a Dios de ciertas cosas inconscientemente. Cuando le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? O ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permites? Estamos insinuando, sin saberlo, que Dios tiene responsabilidad de lo que nos pasa porque Él no debería de permitir que nos pase nada malo. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla acerca de algo diferente a esto. Mateo capítulo 13, versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Por naturaleza, el ser humano se adjudica las cosas buenas y los logros. Dice: yo hice tal cosa. Es por mi intelecto. Claro que sí, tuvo que salir bien porque yo tuve algo que ver. Pero cuando algo malo pasa, usualmente las personas tienden a desviar la responsabilidad y tienden a culpar a otras personas. Esto lo vemos en los padres. Cuando los hijos sacan buenas calificaciones, los padres dicen: ese es mi hijo. Pero cuando los hijos van mal en la escuela, a veces los padres le dicen: yo no sé a quién sale este niño. ¿Será que sale a ti, amor? Usualmente culpamos a las demás personas por las cosas que no salen bien. De hecho, desde el principio, cuando se cometió el primer y más grave error en la raza humana, cuando Adán cometió el error, Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿comiste del fruto que te mandé que no comieses? Y Adán le responde en Génesis 3:12: la mujer que tú me diste, ella me dio a comer del fruto. Adán está culpando a la mujer y está insinuando que también Dios tiene responsabilidad por habérsela dado. El ser humano tiende a culpar a Dios de las cosas malas que suceden. Es por eso que en esta ocasión estaremos meditando bajo el tema Dios no tiene la culpa. Y el título: ¿por qué Dios no tiene la culpa de lo malo? Y lo primero es que Dios no tiene la culpa de las cosas malas porque Dios no creó el pecado, la enfermedad ni la muerte. Todo lo que existe, absolutamente todo, aún el mismo Satanás, fue creado por Dios. Dios creó los cielos, la tierra, el universo, las estrellas, el mar, al ser humano, los animales. Él creó todo, hasta creó a Satanás, por supuesto, como un ángel, porque no fue creado malo. Era un ángel llamado Luzbel. Sin embargo, Dios no creó tres cosas que existen: el pecado, la enfermedad y la muerte, sino que el pecado produjo muerte y su vehículo es la enfermedad. Esto viene a consecuencia de la desobediencia de Adán. Pero Dios no creó el pecado. El pecado nació en Satanás. Ezequiel capítulo 28 versículo 15 dice:
perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, en Satanás nació la maldad. Por eso es que se le llama el padre de la mentira, porque nadie lo indujo a él, sino que de él mismo nació la maldad. No existía la maldad, no existía el pecado, pero en él se concibió y en él nació la maldad. He ahí la diferencia entre el pecado del hombre y el de Satanás. Por eso es que el hombre tiene perdón y Satanás no, porque el hombre fue engañado por Satanás para pecar. Sin embargo, a Satanás nadie lo engañó. Él estaba frente a Dios, él miraba la gloria de Dios y sin embargo, el pecado nació en él y él deseó ser igual a Dios, cosa que nunca logró ni jamás logrará, porque Dios es el Altísimo y es bendito por los siglos de los siglos. Sin embargo, la maldad que había en Satanás fue implantada en el hombre por medio del pecado. El pecado produjo muerte y el vehículo de la muerte es la enfermedad. Estas tres cosas entraron en Adán y en Eva y formaron parte del ADN de Adán y Eva y se transmitieron a todos los hijos de Adán y Eva, incluyéndonos a ti que me escuchas y a mí. Toda la raza humana fue contaminada con el pecado, la muerte y la enfermedad. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta? Satanás sembró en el hombre el pecado, la enfermedad y la muerte, y esta se transmitió por Adán a todos los hombres y mujeres en el mundo. La parábola que leíamos anteriormente tiene una aplicación práctica de esto. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y como ya lo veíamos anteriormente en la explicación, el campo es el mundo. Dice que Dios sembró buena semilla en el mundo. Es decir, Dios no nos diseñó para vivir con azúcar en la sangre, con artritis, con reuma. Dios nos diseñó para vivir perfectos. Dios diseñó el mundo perfecto y al hombre lo diseñó santo y al mundo lo diseñó limpio. Al igual que el sembrador, que es Jesucristo en esta parábola, él sembró buena semilla en su campo. Él preparó todo y diseñó todo para que el campo fuera un campo perfecto y fértil. Sin embargo, el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nótese que fue el enemigo quien introdujo esta cizaña. El campo no estaba supuesto para tener cizaña, tenía buena semilla, pero vino un enemigo e introdujo cizaña. El Señor Jesucristo dice en la explicación que el enemigo es el diablo, y el diablo introdujo la cizaña al mundo cuando puso en Adán y Eva el pecado delante de ellos de la desobediencia a Dios. Es decir, que Satanás introdujo al mundo el pecado, la muerte y la enfermedad. Y todo lo que esté relacionado a esto no proviene de Dios, sino que el enemigo lo sembró en el campo de Dios. Muchas personas toman como excusa esto para negar la existencia de Dios y dicen que ¿por qué si existe Dios hay niños hambrientos en el mundo? ¿Por qué si existe Dios hay guerra, hay conflictos, hay maldad, etcétera? En la mente de estas personas deberíamos de vivir en un mundo perfecto, libre de maldad, sin niños abandonados, sin guerra, sin pecado y sin absolutamente nada. Exactamente esa es la misma mente de Dios. Ese era el plan original de Dios. Que el mundo fuera perfecto y las personas fueran santas y viviéramos en sociedades justas y sociedades santas. Pero debemos de entender que Satanás introdujo el pecado, Satanás introdujo la muerte, Satanás introdujo la maldad. Para estas personas que culpan deliberadamente a Dios de esto, quiero decirte que Dios no tiene la culpa del pecado y de la maldad. Satanás introdujo esto en el mundo. Y no solo los no cristianos.
A veces los cristianos también, quizás en medio de nuestro dolor o de nuestra angustia, insinuamos que Dios tiene la culpa de las cosas. Vea lo que dice el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Pareciera que ellos están insinuando que el padre de familia tiene la culpa, que el dueño del campo tiene la culpa, porque a lo mejor la semilla que él sembró no era tan buena o hizo algo incorrecto y que por eso hay cizaña en el campo. Me encanta la actitud del Señor porque Él no empieza a defenderse y decirse: no, yo sembré buena semilla. No, el Señor simplemente les explica con verdad y les dice: un enemigo ha hecho esto. Y a veces estamos comportándonos igual que estos siervos. Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Qué pasó? Señor, pero ¿no fuiste tú quien me diste a mi esposo o a mi esposa? Entonces, ¿por qué me fue infiel? Señor, ¿tú no restauraste a mi hijo del alcoholismo? Entonces, ¿por qué recayó? Y empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos como si Dios tuviese la responsabilidad de lo que está sucediendo. Debemos de ver las cosas desde el punto de vista objetivo, desde la premisa que Dios no creó el pecado, la enfermedad ni la muerte. Si una esposa le es infiel a su esposo o el esposo a su esposa, eso no viene de parte de Dios, sino que eso es pecado de lascivia que hay en esta persona y decimos que el pecado no viene de Dios. Si una esposa no pudo perdonar a su esposo o un hermano a su hermana, eso no viene de parte de Dios. Eso es dureza del corazón de esta persona. Si pensamos en las guerras entre los países, esto viene por la soberbia y la ambición de los gobernantes. Eso es pecado y trae muerte. Es decir, que no proviene de Dios. Si hablamos de una persona que sufre estafa por parte de otra y dice: Señor, ¿pero por qué me estafaron? Eso no viene de Dios. Eso procede de la mentira del corazón de los seres humanos. Y si vemos los niños abandonados en las calles, no procede de Dios. Dios no quiere a los niños en las calles abandonados. Esto procede del egoísmo de las personas, no viene de Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 16 y 17, nos habla qué es lo que sí proviene de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios viene todo lo bueno. De Dios viene todo lo santo, de Dios viene todo lo honesto, de Dios viene todo lo puro. Y todo lo que no tenga que ver con eso, no proviene de Dios. Pero a veces las personas culpan a Dios del pecado de las otras personas. Y a veces también culpan de que les vaya mal en la vida, pero no ven que les va mal en la vida por sus propias acciones, porque sus propios comportamientos pecaminosos los han llevado a una mala situación. Proverbios 19:3 dice: la necedad del hombre le hace perder el camino, y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa a Dios. En muchas ocasiones las personas están atravesando cosas por su vida, no porque Dios quiera que ellos estén así, pero su condición pecaminosa y sus malas decisiones los han conducido a estar en ese abismo. Y están culpando a Dios por la condición en la cual ellos viven, pero no se dan cuenta que es su mismo pecado que los ha arrastrado a eso. Lo segundo por lo cual Dios no tiene la culpa de lo malo es porque la vida sigue su curso normal. Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído, en una sociedad mala, y cuando una persona viene a Cristo, su vida cambia, pero todo alrededor de él, el mundo que está alrededor de él, no va a cambiar. Usualmente vive siempre rodeado de las personas y de las sociedades malas. Y en las sociedades malas, llenas de personas malas, suceden cosas malas. Y Dios va a permitir el transcurso normal de la vida en nosotros. Esto incluye tanto lo bueno de la vida como lo malo.
San Juan capítulo 17, versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, nosotros vamos a seguir estando dentro del mundo. Sí, ese mundo caído que Adán nos heredó, ese mundo que cada día hace más maldad y cada día se regenera todavía más. Ese mundo que cada día se llena más de violencia y ese mundo que cada día se dirige más al abismo. Nosotros vamos a seguir estando en el mundo. La vida va a continuar. Pero el Señor Jesucristo dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. El Señor ha prometido guardarnos del mundo. Un buen ejemplo del transcurso de la vida es la vejez. Cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu corazón, el Señor te salva. Pero tú sigues envejeciendo, porque la vida va a seguir transcurriendo en ti. Por haber reconocido a Cristo como Salvador, no quiere decir que tú ya no vas a envejecer. Tú vas a seguir cumpliendo años. De hecho, cada vez que cumplimos años, no tenemos un año más. Al contrario, tenemos un año menos de vida. Y vas a seguir envejeciendo, porque la vida tiene que seguir su curso normal. Esto incluye todo lo demás. Las enfermedades van a venir a la vida. Porque por muy cristiano que seas, posiblemente tienes una condición hereditaria de un problema en los pulmones y en algún momento de tu vida eso va a llegar a ti porque es parte de la herencia de tu familia. O quizás tengas algún problema renal o algún problema estomacal que viene a consecuencia del desgaste de tu cuerpo porque estás dentro del mundo caído. Pero en la mente de las personas está muy presente el concepto que Dios debe de permitir solo las cosas buenas y no debe de permitir las cosas malas de la vida en nosotros. Ese es el pensamiento que tenía la mujer de Job. Pero Job había entendido muy bien que debíamos de pasar por cosas buenas y por cosas malas en la vida. Job capítulo 2 versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job había entendido este concepto, que la vida sigue y Dios va a permitir cosas buenas como cosas malas, pero el verdadero siervo de Dios muestra su carácter en que aunque vengan cosas malas, él sigue siendo fiel a Dios y sigue adorando y bendiciendo el nombre de Dios aún en medio de las dificultades. Y si bien es cierto que la vida sigue su curso normal y Dios va a permitir el curso normal de la vida, tanto lo bueno como lo malo, hay esperanza. Porque nosotros tenemos al Dios que puede convertir lo malo en bueno, las situaciones difíciles en oportunidades, las pruebas en victoria, el agua en vino. Tenemos al Dios que es la resurrección y la vida, aquel al cual aquella hermana doliente le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Esa hermana vio morir a su hermano. No hubo nada que ella pudiese hacer para detener la muerte de su hermano. Sin embargo, el Señor Jesucristo tenía el poder de resucitar a su hermano y lo hizo. Quizás has experimentado un dolor muy grande que te provocó un esposo o una esposa o los hijos que no te respetaron. Pero Dios tiene el poder de cambiar a ese esposo, de cambiar a esa esposa, de cambiar a esos hijos. Dios tiene el poder de transformar las cosas malas en cosas que obren para bien. La palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos, que si bien es cierto en nuestras vidas podrían venir cosas malas, pero Dios tiene el poder de cambiar las cosas desafortunadas en bendición. El Salmo 84, versículo 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques.
irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dios tiene el poder de cambiar el valle de lágrimas por el cual tú estás pasando en fuente de gozo. Él tiene el poder de cambiar tu lamento en baile. Él tiene el poder de transformar tu dolor en sanidad. Él tiene el poder de sanar esa enfermedad y transformarla en gozo y paz. Dios tiene el poder. Deja de culpar a Dios por lo que Él no tiene la culpa y empieza a clamar por lo que Él puede cambiar en tu vida. Dios es capaz de transformarlo todo. ¿Qué te parece si lo cantamos? Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Quiero decirte que no es casualidad que hayas sintonizado este podcast. El Señor tenía una palabra para ti en esta hora, y es: ten fe, ten ánimo, porque yo puedo cambiar tu situación difícil en alegría. Permíteme orar por ti en esta hora. Señor, yo pido por esa persona que ha sintonizado este podcast y está oyendo mis palabras en esta hora. Yo no sé lo que esta persona está atravesando, pero tú lo sabes. En el nombre poderoso de Jesucristo, pido, Señor amado, te pedimos, Padre Celestial, que seas tú resolviendo esa situación. Tú tienes el poder para saldar esa deuda. Tú tienes el poder para sanar esos riñones, esa enfermedad, ese problema del colon. Tú tienes el poder, Señor amado, para hacer volver ese hijo a casa. Tú tienes el poder para transformar ese esposo o esa esposa. Tú tienes el poder, Señor. Y en esta hora, Padre Celestial, pedimos tu cobertura hasta donde está esa persona, Señor amado, y seas tú, Padre Celestial, el que pongas tu mano de gloria y te glorifiques, Señor amado, y transformes esas situaciones malas en bendición en la vida de esta persona. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado hermano, espera y pronto verás la mano de Dios, cómo ha de obrar en tu vida. El Señor está trabajando en tu caso. No te muevas, no desesperes. El Señor está obrando. Y si tú todavía no eres cristiano, este es el momento en que tú puedes entregarle tu corazón al Señor, para que el Señor pueda cambiar esa vida triste y vacía en una vida llena de gozo y de paz y de alegría. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy tengo